Bueno, buenas tardes. Un día más, hoy sábado 11 de diciembre. Los bendigo y los saludo en el nombre de Jesucristo. Es un gusto para mí que Dios me da este honor de presidir y darle la honra, la gloria, el honor y el poder siempre al Señor, porque Él es el merecedor de todas las cosas. Bueno, ahí ya saludamos a los que están conectados, a los que van conectándose ahí en el momento preciso. Sean bienvenidos. Vamos a hacer la oración de inicio de este culto virtual y en el nombre de Jesucristo inclinamos nuestro rostro y con reverencia empezamos diciendo: Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de volvernos a reunir virtualmente, donde cada uno estamos en casa, pero unidos por este medio. Te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre santo, dándote honra, poderío. Sabemos y reconocemos que todo procede de ti, un solo Dios y Padre y un solo Espíritu Santo. Hoy estamos reunidos para honra de tu nombre. Reconocemos que somos pecadores, apartados del pecado, pero que todavía estamos en este mundo lleno de toda clase de pecado. Te pedimos perdón porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Y también por todo pecado oculto, por todas las cosas que a veces pensamos y no decimos, a veces decimos cosas sin pensar. Hoy te pedimos perdón, Señor, y nos ponemos a cuentas contigo. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos siempre el perdón, Padre mío. Y muchas gracias, porque sabemos que podemos sentirnos perdonados. Gracias, Padre Santo, por tu perdón, por tu misericordia, por tu bondad y por tu inmenso amor a cada uno de nosotros, porque solamente la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo nos hace permanecer en ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Vamos a leer la cita bíblica de Efesios 6:14. Hay para los que tienen Biblia, sino para los que no la tienen a mano. Aquí vamos a leer. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Podemos ver en esta cita que en cada palabra, las tres primeras palabras están separadas por una coma. La coma es un espacio que se hace, un silencio pequeño, y dice: estad pues firmes. Eso es porque tenemos que estar como tiene que ser, es decir, pues quiere decir como tiene que ser, y después firmes. ¿Y firmes en qué? Firmes porque tenemos que estar ceñidos, vuestros lomos con la verdad y vestidos. Primero estamos ceñidos y después vestidos con la coraza de la justicia. Quiero compartirles algo muy personal, pero a la vez ustedes pueden ser parte de esa revelación si nos adentramos en firmeza en las aguas del río de Dios. Estaba yo poniéndome la armadura como todos los días, un día, así como, no sé, 15, 22 días. Y yo cada vez que me pongo la armadura, yo nunca repito las mismas palabras, porque un día yo me propuse en mi corazón que al ponerme la armadura no se convertiría en un acto religioso en mí, sino que al ponerme la armadura para mí todos los días se ha convertido en un gran privilegio, donde el Espíritu Santo siempre me enseña y revela lo que quiero. Y precisamente cuando yo estaba con mi mano en mi pecho y en mi espalda poniéndome la coraza de la justicia, el Espíritu Santo me reveló, y es algo muy íntimo lo que les voy a contar. Me reveló que yo soy un templo donde por la fe Él me llena cada área de mi vida y me hizo conocer que Él es el buen depósito para este templo. Lloré mucho ese día en esa parte donde estaba poniéndome la armadura, y es a como Él quiere, porque muchas veces pasa inadvertida esa coraza de la justicia, y cuando me estoy poniendo el casco, el yelmo de la salvación, ahí puede haber otra explosión de revelación del Señor, así con las manos, con los pies. Y es muy bonito porque el Señor, Él hace como Él quiere, y Él sabe con qué amor, con qué disposición lo estamos haciendo.
Y quería compartirles esto, que es muy personal, y a la vez quiero que cada uno de los que están hoy viendo este culto sepan que pueden entrar confiadamente en el secreto de Dios, porque Él no hace acepción de personas. Por eso dice Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y aquí yo desglosé la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra, que es verdad, así como lo dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Esa palabra ya el Señor la habíamos visto en uno de los cultos que me había tocado presidir. Y es eterno todo juicio de tu justicia. Y para que haya justicia de Dios tiene que haber fe. Aleluya. Y dice, vestidos con la coraza de la justicia. Eso significa que si tenemos la verdad, que es la palabra, Jesucristo mismo, andamos en fe, o sea que es Jesucristo mismo y andamos en fe, no por vista, porque por la fe opera la justicia de Dios. Y por la fe andamos bien vestidos con la coraza de la justicia. Les dejo esa pequeña enseñanza y experiencia que el Señor permitió que yo viviera en un momento, en la mañana, cuando me estaba poniendo la armadura. Muchas gracias por recibir este pequeño testimonio también. Seguimos, presentamos la alabanza. Gloria a Dios por esa palabra, de esa canción. Suficientes para mí. Que cada uno lo diga, suficientes para mí. Él es nuestra suficiencia. Qué lindo. Hoy nos trae la palabra Pablo Solano. Nos disponemos con un corazón abierto, entendido, para recibir y despojándonos de todas las cosas que a veces nos acechan y nos tienen a veces con distracción. Que hoy sea la disposición que Dios tiene en voluntad para cada uno y podamos recibir el alimento, que es el pan del cielo. Buenas tardes, Pablo. Bueno, que el Señor los bendiga. Vamos a orar primeramente. Padre Celestial, Padre bueno y santo, bendito sea, Señor, y alabado sea tu santo nombre. La honra, la gloria es únicamente para ti, Señor, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz. Gracias por tu amor eterno, por tu gracia que nos alcanzó y por sacarnos del pozo de la desesperación. Te pedimos perdón por toda falla y por todo pecado y ponemos delante de ti este ratito, Señor, que vamos a compartir, porque se trata de ti, de nadie más, solamente de ti. Gracias nuevamente. Cubre, Señor, la comunicación mientras estamos compartiendo y guarda a nuestras familias y a todos aquellos que aún, por alguna razón, no se han podido conectar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Qué bonito eso que decía doña Dilia, ¿verdad? Lo de la armadura del Señor. Y es que el Señor no se equivoca, ¿verdad? Porque cuando se pone uno el casco de la salvación, me quedé pensando, mira qué interesante, precisamente es en la cabeza, la salvación. En la torre de control dice uno, ¿verdad? Porque lo que aquí entre controla todo el resto. Pero qué bonito es el Señor que nos pone el casco de la salvación porque sabe que aquí, precisamente de aquí, es de donde sale la salvación cuando creemos, cuando por nuestra convicción le aceptamos a Él como nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, hoy traemos un temita que quizás para muchos ya son conocidos, para otros no tanto, pero de otros seguimos aprendiendo y es precisamente el tema de la santificación, el que es ser santo, ¿verdad? Algunos piensan, por ejemplo, que ser santo tiene que ver con una apariencia externa. Otros atribuyen la santidad con no pecado o impecabilidad, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que nadie verá al Señor sin primero haber alcanzado la santidad, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ser santos si tenemos una naturaleza corrompida por el pecado? Es interesante, ¿verdad?
Entonces hoy vamos a hablar sobre santidad. Para mí es un tema relevante, ¿verdad? Para nosotros. Así como a algunos no les interesa mucho el asunto de la salvación, pues hasta que conocen, ¿verdad? Reconocen la necesidad que tienen del Señor Jesús. También el asunto de la santidad para muchos cristianos incluso es desconocido, porque cuando hablamos de santidad tenemos conceptos, inclusive sobre quién puede ser santo, por ejemplo. Y nosotros sabemos que la respuesta siempre la encontramos en la Biblia. De eso, ahí es donde encontramos nosotros todas las respuestas. Por eso se hace tan necesario que día a día estemos estudiando, escudriñando, leyendo, aunque no entendamos, sigamos, porque tarde que temprano el Espíritu Santo nos va a revelar su verdad. Entre más leemos, entre más estudiamos, entre más buscamos del Señor, vamos a darle mayor conocimiento, vamos a renovar nuestro conocimiento y el Espíritu Santo empieza a recordarnos aquellas palabras cuando estemos en momentos difíciles, en momentos no tan difíciles, pero vamos a tener más información con la que el Espíritu Santo nos va a ir revelando. Pero lo contrario, si no lo hacemos, ¿de qué información vamos a tener? ¿Verdad? Es de lógica. Entonces, ¿quién es una persona santa? Y esta es una pregunta muy importante, por eso vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús enseñó sobre la santidad o la santificación. Y para eso, bueno, voy a compartirles la pantalla. Igualmente, para mejorar la señal, no, aquí sí ha estado muy baja, voy a quitar la cámara. Bueno, ahí en la primera imagen aparece Juan 17:17. Y es precisamente ahí, perdón, por donde vamos a empezar. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿verdad? Entonces, antes de que esto lo dice Jesús, en el Evangelio de Juan. Entonces, antes que Jesús diga que su palabra es verdad, vean qué interesante, él coloca otra palabra, la palabra santificar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es santificar? ¿Verdad? Jesús en el texto ya nos está dando una idea de cómo el ser humano puede llegar a ser santo a través de la verdad. Biblia decía que su palabra, ¿verdad? La palabra es verdad. Entonces, a través de la verdad y a través de la palabra de Dios. En el otro versículo, vean qué bonito, dice Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, definitivamente hay un texto que realmente este es un texto que debe llamarnos la atención, ¿verdad? Y debe llevarnos a reflexionar, de Hebreos 12:14. En este punto, ¿verdad, hermanos y hermanas? La santidad no es algo que para mí puede ser una opción, no es una opción la santidad. Eh, eh, ¿Verdad? No es si yo quiero o que yo puedo llegar a ser santo, no es así. La Biblia coloca la santidad como un asunto fundamental, determinante. Eso es así. La palabra santidad es un camino donde nuestra vida se coloca con armonía con la voluntad del Señor Jesús. Ese es el concepto bíblico de santidad. Es decir, cuando yo camino al lado de Jesús y Él me transforma en santo, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí es donde inicia, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? O como cuando nosotros hacemos la oración de aceptación, que le decimos al Señor, Señor, tú eres nuestro Dios, te aceptamos como nuestro Salvador, ¿verdad? Es a partir de ahí que iniciamos. No es lo mismo, como a mí me ha pasado muchas veces en el pasado, ¿verdad? Y yo decía, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, pero seguía haciendo las mismas cosas. Y si uno
creo que lo habíamos mencionado, si uno dice que Él es nuestro Señor, pues entonces vamos a hacer lo que Él dice, vamos a seguirlo a Él, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, debemos hacerle caso al Señor, ¿verdad? Y entender que no soy yo que me hago santo por lo que haga o por las obras, ¿verdad? O por lo que realmente soy. Yo me convierto en santo desde el momento en que empiezo a caminar diariamente con Jesús, con el Señor Jesús. Y yo voy a ser santo mientras camine con Él. Ese es el punto, ¿verdad? En el momento en que yo me separo del Señor Jesús, dejo de ser santo. Así de sencillo, ¿verdad? Decíamos en otro momento que Jesús es la palabra hecha carne. Por eso nos manda, como a Josué, a meditar de día y de noche, todos los días. Y todos los días es todos los días en su palabra, ¿verdad? Y la palabra es Jesús, es nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces no debemos apartarnos de ella, debemos de escudriñar, debemos de estudiar y el Señor, como decíamos, nos va a ir revelando, iluminando poco a poco, con paciencia, aunque no entendamos. Seguimos leyendo y le pedimos al Señor que nos dé entendimiento en su palabra, que nos dé sabiduría en su palabra, ¿verdad? Y Él nos va a ir revelando sus secretos, porque en otro momento también lo mencionábamos, Él nos va a ir revelando sus secretos y sus secretos están en la intimidad con Él, en lo profundo. Es como buscar oro, hay que meterse en la profundidad de la tierra, o piedras preciosas, hay que meterse en la profundidad. Uno no lo va a encontrar así nomás, ¿verdad? Entonces, volviendo a la palabra santificar, o santo, ¿verdad? Tenemos primero que entender el concepto de santo. Para la mayoría, santo es una persona que ha hecho muchas obras de bien y puede ser, ¿verdad? Que para otros, que esa persona de bien esté allí en algún templo, en algún lugar, y probablemente hay muchas personas que creen que incluso al rezar, hay una diferencia entre rezar y orar, ¿verdad? Que incluso al rezar a una escultura, a una estatua que representa a alguien que es santo, piensan que estos están intercediendo desde el cielo por ellos. Esto no es un concepto bíblico, esto no es bíblico, ¿verdad? La idea que santidad tiene que ver con impecabilidad o sin pecado, tampoco es un concepto bíblico, ¿verdad? Entonces, que uno dice, santo es el que no peca. Por ahí vamos también a entrarnos en ese concepto bíblico, ¿verdad? Cuando yo digo que algunas personas piensan que la santidad es impecabilidad o falta de pecado, hay algunos que creen que ser santo, ¿verdad? Es aquel que no peca. Entonces vamos a meternos en ese concepto, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado decir, ¿verdad? Que a veces se refieren a una persona, él es un santo porque no peca, ¿verdad? De apariencia puede ser, pero ya sabemos que pecado no son solo acciones, ¿verdad? También tiene que ver con nuestra condición humana, ¿verdad? Entonces, ahora, para que nosotros lleguemos a ser santos, tiene que haber una transformación interna, definitivamente. Tiene que haber una transformación interna. Y eso solo puede hacerlo nuestro Señor Jesús. Es la única manera. Algunos creen que son buenos porque no toman, no fuman, no le hacen mal a nadie. No. Tiene que haber una transformación interna primeramente, ¿verdad? Entonces la pregunta ¿es posible que un cristiano pueda llegar a ser santo, ¿verdad? Conociendo nuestra condición. La respuesta es sí. ¿Y cuándo se puede llegar a eso? Bueno, cuando primero rompamos, ¿verdad? Algunos conceptos que tenemos de que santo es aquel que no peca, por ejemplo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad? Encontramos personas que son consideradas santas y al mismo tiempo fueron pecadores. Entonces, ¿cómo es posible que un pecador llegue a ser santo? Aquí viene, prácticamente aquí está el desafío al que debemos de responder, ¿verdad?
Vamos a pasar a la otra. Elimina. Muy bien. Romanos 1:7 dice, esto es el apóstol Pablo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Padre y del Señor Jesucristo. Perdón. Entonces, ¿a quién está dirigida esta carta? ¿Verdad? A la iglesia romana. Quiere decir que todos los que están en la iglesia, ¿verdad? Eran llamados a ser santos, que ahí lo está diciendo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, eran llamados a ser santos. La pregunta sería, ¿cómo es posible ser santo? ¿Verdad? Entonces, vamos a leer el siguiente pasaje que dice, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, eh, a los de Roma, habíamos leído, Pablo les dice, ustedes son llamados a ser santos. Y a los de Filipos les dice, a todos los santos. ¿Vean qué interesante? A todos los santos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Verdad? Ahí como dicen en Filipenses 1:1, los siervos de Jesucristo. Y otra pregunta, ¿y estos siervos por qué llegan a ser santos? ¿Verdad? Porque están en quién. Esa es como parte de la pregunta también, porque están en Cristo. ¿Verdad? Arriba dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Entonces, ¿porque están en quién? Porque están en Cristo, es que llegan a ser santos y llamados a ser santos. ¿Verdad? Entonces, hermanos y hermanas, este es el concepto bíblico sobre la santidad. ¿Verdad? De estar en Cristo. Entonces, ¿qué cosa es ser santo en la Biblia? ¿Verdad? Estar en Cristo y estar en la verdad. Eso es prácticamente lo que nos está enseñando la palabra. ¿Qué es ser santo en la Biblia? Estar en Cristo y estar en la verdad, ¿verdad? El Señor Jesús dijo en el primer versículo que leíamos de Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿quién es santo? Volvemos otra vez a lo mismo. Aquel que está en Cristo, aquel que vive con Cristo, aquel que camina con Cristo, con nuestro Señor Jesús. Este llega a ser un santo, aquel que constantemente y diariamente busca, ¿verdad? En su palabra, la guía, de aquel que en sus manos tiene, y lo sabemos, la sabiduría, la inteligencia. El Señor tiene en sus manos el entendimiento, el conocimiento, la ciencia. Él lo tiene todo, ¿verdad? Pero hermanos, si volvemos a lo mismo, si no leemos o no estudiamos todos los días, ¿cómo vamos a ser transformados? El Señor Jesús dijo, escrito está, pero si no guardamos su palabra, ¿cómo vamos a saber qué hacer en diferentes situaciones difíciles o cualquiera que sea? Él dijo, escrito está, pero si no sabemos qué es lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, la intención es llamarnos a buscar de su palabra y de su verdad. Ese es el fundamento. ¿Cómo encontrar al Señor Jesús? En su palabra. ¿Por qué? Porque Él es el verbo hecho carne, porque Él es la palabra, ¿verdad? Entonces, quizás algunos están esperando alguna aparición, ¿no? Es que está en su palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto lo menciono así, si alguno de repente le cuesta leer o de repente no sabe, pues aquí tiene hermanos dispuestos, ¿verdad? A ayudar, pero debe pedir ayuda si alguno de repente está en una condición especial. Así como, no sé si recuerdan el pasaje de Pedro, cuando el Señor le dijo que caminara con él sobre las aguas,
Y de repente Pedro se empezó a tambalear y se empezó a hundir, ¿verdad? Así como pidió Pedro ayuda cuando intentó caminar por las aguas y que él se estaba hundiendo. Y esto es interesante, solo cuando Pedro abrió su boca para pedir ayuda, el Señor le dio la mano. No cuando se estaba hundiendo, sino cuando Pedro dijo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque se estaba hundiendo. Entonces, tenemos que pedir ayuda sin vergüenza. A veces el temor, la vergüenza, pedir ayuda, no vienen del Señor. Esa es otra arma que usa el enemigo para que no pidamos ayuda y no nos ilumine el conocimiento del Señor. Entonces, a veces también necesitamos el discernimiento. A veces no siempre necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para saber que el enemigo a veces nos usa armas, nos pone miedo, nos pone vergüenza, nos pone temor, ¿verdad? Eso lo menciono ahí como un paréntesis. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, ¿verdad? Y versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? No está haciendo referencia de aquellos que nunca pecan, sino de aquellos que están en ¿quién? En Jesús, los que guardan en Jesús. Esos son los santos, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, decíamos, le obedecemos, caminamos con Él mediante su palabra, nos aferramos a Él. Nuestro Señor va caminando, ¿verdad? Y va cambiando a la vez nuestra naturaleza. Va cambiando nuestro carácter y vamos a ser diferentes. No sé si se acuerdan ustedes que dentro de los discípulos, y esto es muy interesante, el Señor Jesús llamó a dos, a los cuales él mismo les apodó hijos del trueno al principio. Y porque llegaron con un carácter, ¿verdad? Que era una cosa terrible. Ojalá puedan leer ese pasaje. Sin embargo, después de caminar con el Señor Jesús, uno de ellos llegó a ser el discípulo del amor, Juan, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento Juan cambió su carácter de discípulo de trueno a discípulo del amor? En el momento que se relaciona con el Señor Jesús. Y Juan llega a ser un santo. Llegó a cambiar de vida, ¿verdad? Completamente. También no sé si les ha pasado, porque yo a veces escucho algunas expresiones que dice, Dios me acepta como soy. Bueno, eso es verdad, pero el Señor Jesús, cuando empezamos a relacionarnos genuinamente con Él, no nos deja como llegamos, nos empieza a cambiar por puro amor, ¿verdad? De Él, para parecernos más a Él. Nadie permanece igual cuando se somete a Él, ¿verdad? Entonces, la santidad no tiene que ver con cuánto caemos o pecamos, tiene que ver con cuánto tiempo caminamos al lado de nuestro Señor Jesús, con el Maestro, con el que queremos aprender, ¿verdad? Cuando caminamos en su palabra, poco a poco nos va limpiando y nos coloca en armonía con su voluntad. Y esto es importante. Nos coloca en armonía con su voluntad. Y hacemos lo que Él mande, ¿verdad? Porque Él es el que sabe cómo hacer las cosas. Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vean qué bonito, que os apartéis de fornicación, ¿verdad? Dios tiene la voluntad para con el ser humano. Él tiene una voluntad para con el ser humano, y es que todos lleguemos a ser santos. Entonces, ¿cómo llegamos a ser santos? A través de su palabra y a través de una relación diaria con el Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, ahora esto lo que les voy a presentar es importante. Y esto es elemental para nuestra comprensión también del plan de salvación que tiene que ver lógicamente con la santidad. Si nosotros llegamos
Ya se los voy a poner. Si nosotros llegamos a entender cómo nos salvamos, nosotros vamos a evitar todo tipo de conceptos equivocados que nos llegan. Porque muchos hemos ido quitando esos conceptos equivocados porque nos han llegado por no saber, por no entender, ¿verdad? De cómo podemos ser salvos. Y vean qué interesante, hermanos, la Biblia presenta la salvación en 3 tiempos. Vean qué bonito esto. Muy bien, veámoslo así. Es importante este tema. La salvación en la Biblia es presentada en 3 tiempos. En tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. ¿Ok? Tiempo pasado, vamos a ver Tito 3:5, ¿verdad? Dice, nos salvó, dice, ¿en qué tiempo está? ¿Verdad? Está en pasado, una expresión de pasado. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, nos salvó, está en tiempo pasado. Ahorita vamos a amarrar todo esto. No nos salva por obras, ¿verdad? Como obras de que hubiéramos hecho nosotros, sino por pura misericordia. Definitivamente es pura misericordia. Entonces, volvemos a lo mismo. No, es que yo no tomo, no fumo, no le hago mal. No, eso no es así. Pura misericordia. Luego, en 1 Corintios 1:18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿En qué tiempo está aquí la salvación? En presente. Dice, se salvan, ¿verdad? Y cuando vamos a Romanos 5:9, dice así: pues mucho más ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora, ¿en qué tiempo está? En futuro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que, verdad? En Tito, por ejemplo, dice que ya me salvé. En Corintios dice que me estoy salvando en presente. Y en Romanos dice que me salvaré. Esa es como la pregunta. Entonces, ¿cómo es que podemos comprender cómo la Biblia trata el asunto de la salvación? Porque cuando yo leí esto, yo dije, bueno, sí, mira, está pasado aquí, presente, futuro, pero ¿cómo es que dice que nos salvó ahora que nos salvamos y ahora que nos vamos a salvar? ¿Verdad? Entonces, para esto vamos de nuevo por pasos como para irlo entendiendo. La salvación está por lo menos colocada en 3 momentos: pasado, presente y futuro. ¿Y cómo se llama esto? Esto es un término teológico, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Esto se llama de esta manera: justificación, santificación y glorificación. Esa es la manera en que vamos a poderlo explicar, ¿verdad? Ese pasado, presente y futuro lo podemos justificar en justificación, santificación y glorificación, ¿verdad? Él nos salvó en el pasado es porque nos justificó. En el presente nos salva, estamos en santificación. Y seremos salvos, eso es la glorificación, ¿verdad? Entonces, como un repaso breve para entender más, la salvación es presentada en 3 tiempos. Disculpen que lo repita, pero es que a veces esto tiende a confundir un poco, pero es necesario entenderlo bien. La salvación es presentada en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. En la Biblia recibe 3 nombres: justificación, santificación y glorificación. Bueno, ahora ustedes recuerdan que la salvación del ser humano es por la gracia de Dios. No nos salvamos por hacer cosas o obras, ¿verdad? La salvación involucra definitivamente la fe, porque el ser humano se salva, dice Efesios, por fe y por gracia.
Entonces, ¿qué es la gracia? Entonces, podemos responder que la gracia es lo que Dios nos ofreció, nos ofrece. ¿Ok? ¿Y qué es fe? Lo que el ser humano recibe. Es decir, la fe es la respuesta, podemos decirlo así, que es la respuesta humana ante la iniciativa divina de lo que nos está ofreciendo el Señor. ¿Qué es lo que, quién es el que está más interesado, por así decirlo, en nuestra salvación? Pues lógicamente Dios. Ahora, ¿cómo respondo yo al interés de Dios? Mediante la fe. Espero que no se nos haga así como muy enredado. Más adelante lo van entendiendo mejor. Pero ¿cómo respondo yo al interés de Dios? Mediante la fe. ¿Verdad? Esto es importante. La fe no es algo, y así lo puedo tal vez, trato de describir, no es algo estático. La fe es algo que se mueve, es dinámico, constantemente se está moviendo. ¿Se acuerda cuando estábamos viendo lo del río de Dios? Que fluye, fluye y fluye y fluye. Eso es dinámico. Y recuerda que hablaban de unos pantanos, donde se empoza el agua y se queda quietica. La fe no es estática. Esos pantanos no sirven de nada, ¿verdad? Entonces, la fe es dinámica, se mueve constantemente. Y la fe no solamente afecta la parte, dirían los psicólogos, cognitiva, o sea, el conocimiento, la parte mental del ser humano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la fe no es solamente decir, yo creo en Dios, ¿verdad? Aquel que dice, yo tengo fe porque creo en Dios. No es solo, no es así, es algo diferente, ¿verdad? No sé si recuerdan que habíamos hablado que creer en Dios allá en Oriente, para los hebreos, es confiar y obedecer. Pero aquí en Occidental, en el continente americano, hay una creencia de que hey, es nada más algo mental. Allá es confiar y obedecer, o sea, implica hacer, poner por obra. Y aquí es nada más una cuestión mental. Ah, yo creo, listo, hasta ahí. Es, es algo diferente completamente. Entonces uno dice, yo tengo fe porque creo en Dios. No es así, no es suficiente, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí. Santiago 2:19 dice, también, y vean que ahí lo marqué, dice, también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces no es solamente decir, sí, yo creo. No, también los demonios creen y tiemblan. La fe nos demanda una acción constante de poner por obra, constantemente, dinámica, ¿verdad? Eso es importante. Me encontré una historia que nos va a ayudar a entender mucho mejor. No sé si ustedes han escuchado la historia de un malabarista que tenía que cruzar de un lado hacia el otro, ¿verdad? En una sola cuerda, en una cuerda. Había gente a los lados y tenía que cruzar un abismo, ¿verdad? Una distancia grande. Allí la gente de un lado aplaudía y la del otro lado también. Entonces el malabarista comenzó en una sola cuerda a cruzar todo ese cañón, ese abismo. Y llegó al otro lado y toda la gente estaba allí, ¿verdad? Y se admiraba de aquella hazaña que había hecho este malabarista. Y cuando llegó al otro lado, el malabarista le preguntó a uno que estaba ahí aplaudiendo, le dijo, ¿crees que yo puedo regresar? Y la persona le respondió, claro, si tú pudiste cruzar, pues yo creo que tú puedes regresar, ¿verdad? Entonces el malabarista le dijo, si tú crees que yo puedo regresar, súbete a mi hombro, ¿verdad? Entonces a mí me causó mucha risa, pues yo, mira, qué interesante, ¿verdad? Entonces ahí mismo el espectador, ¿verdad? El que estaba ahí aplaudiendo, le dijo, bueno, yo creo que tú puedes regresar, pero yo subirme ahí al hombro como que no, le dijo. Entonces imagínense, el espectador creía, pero ya no para tanto, ¿verdad? Es decir, yo puedo creer que él puede regresar, ¿verdad? Caminando otra vez por la cuerda, pero yo no confío subido en los hombros de él. Eso no es fe. Espero que vayamos entendiendo como
como esa diferencia. Él le dijo, yo sí creo que usted puede regresar, pero cuando le dijo, súbete a mis hombros para regresarme con usted por la cuerda, y ahí no, ¿verdad? Eso no es fe. Entonces, comprendamos entonces que hay muchos que son así, que dicen, yo creo en Dios, ¿verdad? Pero cuando ya Dios les dice, súbete a mi hombro, no, ahí no. Es como un creer mental solamente, ¿verdad? No es de confiar y obedecer, ¿verdad? Creer, nuevamente, hemos aprendido a que es confiar y obedecer. Obedecer lo que Él nos dice que hagamos para poner por obra, ¿verdad? Entonces, vamos más allá de un mero asunto mental. Algunos dicen, yo creo que Dios existe, creo que Dios está con nosotros, que tú, Señor, estás con nosotros, pero cuando nos pide, ¿verdad?, que nos subamos a su hombro, decimos que no. Eso no es fe. Es un tema nada más de palabra. Debemos de confiar. Y nosotros sabemos que el Señor puede sanar cualquier enfermedad, puede hacer milagros, Él puede hacer lo imposible, que sea posible, ¿verdad? Por ejemplo, una persona con una enfermedad tremenda tiene la fe de sanar, eh, pero cuando nosotros depositamos nuestra fe en una oración al Señor Jesús, lo que esperamos es su voluntad, ¿verdad? Tengo una enfermedad y voy a hacer una oración al Señor Jesús, pero nosotros lo que realmente hacemos es depositar nuestra fe en su voluntad, que Él es el que tiene que hacer, aunque nosotros humanamente queremos esto, que haga lo otro, siempre va a ser su voluntad. Él es el que decide qué hacer con aquello o lo otro, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca clamar a Él, buscar de Él, arrodillarnos en la intimidad de nuestro cuarto, orar en oración, hablar con Él, pedirle a Él y que Él haga su voluntad, porque Él es el más sabio, Él sabe qué es lo que nos conviene, ¿verdad? Quizás a mucha gente la sane, quizás a otros no, a otros los manda el descanso, pero Él sabe lo que está haciendo y a nosotros nos toca esperar en su voluntad, en fe, ¿verdad? Entonces esperamos su voluntad porque es nuestro Padre y sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando hablamos de fe, en la salvación de Dios, la fe involucra una acción definitivamente constante, ¿verdad? Cuando yo pido a Dios, cuando hago un pedido de sanación, de un milagro, como decíamos, yo tengo fe que Él lo va a hacer, pero no, como decíamos, como yo quiero. Y tengo que repetirlo, voy a depender enteramente de su voluntad, ¿verdad? Entonces la fe en esa situación me lleva a confiar en aquello que Dios tiene para mí. Eso es así, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿qué tal si yo le pido un año más de vida y Él decide no darme un año más de vida? ¿Significa que yo no tuve fe? Eso significará, pero yo sí tuve fe, pero mi fe no va por ahí, ¿verdad? Sino que es la voluntad de Él, ¿verdad? Y Él tiene algo mejor para mí. Vamos a ver aquí, como para ilustrar un poquito mejor lo que les estoy mencionando. En el libro de Daniel, en Babilonia, recuerdan, habían tres jóvenes que el rey Nabucodonosor quería que se inclinaran ante una estatua que él había puesto. Y estos tres jóvenes creían en Dios. Por eso no se arrodillaron delante de la estatua que Nabucodonosor levantó. Y ellos cuando estaban ahí, ellos prácticamente lo que dijeron, aunque Dios no nos libre, porque iban a ser lanzados a un horno de fuego. Aunque Dios no nos libre, nosotros seguimos creyendo en Él, ¿verdad? Es decir, no nos vamos a arrodillar ante la estatua, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave. Aunque Dios no los vaya a librar, aunque se quemen, van a seguir confiando en Dios, ¿verdad? Entonces, y aquí hay una pregunta, ¿Dios impidió que estos muchachos sean lanzados al horno de fuego? Pues no lo impidió.
los cubrió ya cuando estaban adentro, pero no lo impidió, ¿verdad? Solamente Dios sabe qué es lo mejor que tiene para ellos, pero nuestra fe tiene que ser como la de ellos, ¿verdad? Eh, eh, lo suficientemente fuerte para confiar y obedecer, ¿verdad? Aunque ellos perderían la vida, ellos seguirían creyendo en Dios, que no la perdieron, ¿verdad? Entonces, en el asunto de salvación es así. Yo creo en Dios, ajá, pero mi fe en Dios no es solamente un tema de conocimiento mental, ¿verdad? O hasta ahí. Mi fe en Dios me lleva a una acción eh, constante, dinámica. Mi fe me lleva a entregarme a Dios, a caminar con Dios, a poner mi voluntad en las manos de Dios, a obedecerle en todo, a ponerlo en primer lugar, ¿verdad? Cuando llega el momento difícil del bombazo, como dicen, es ahí donde está la prueba. ¿Quién va primero? Si lo que yo pienso o mi fe en Dios. Esto es así, hermanos, ¿verdad? Entonces, el asunto de salvación, ¿verdad? Funciona así. Cuando creemos en Dios, nos entregamos completamente a Él. No existe una fe a medias, no existe, ¿verdad? Entonces, volviendo un poquitico aquí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasado, presente y futuro? Ahí como la ilustración, ¿verdad? Vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos en un cuarto, ¿verdad? Y ese cuarto lo vamos a agarrar y lo vamos a dividir en tres. Lo dividimos en tres. Y a una parte le ponemos el pasado, a una parte el presente, y a una parte le ponemos el futuro. Entonces, vean qué bonito. Yo recuerdo que un 10 de enero del 2017, a las 8 de la noche, yo acepté al Señor Jesús genuinamente en mi vida. Y digo genuinamente porque algunas veces, antes de ese día, yo lo aceptaba nada más de labios, pero seguía haciendo lo que no debía. Era solo palabra. Entonces yo lo acepté y me bauticé, como está ahí en la filmina donde dice pasado, y me bauticé, ¿verdad? Entonces aquí viene otra cosa, al ser bautizado, demuestro que creo en Dios y que quiero servirle, ¿verdad? Amar a Dios, haciendo lo que Él dice en su palabra. Cuando yo acepto a Jesús, Dios me perdona y me justifica, ¿verdad? Y justificar significa que Él me hace justo eh, eh, por sus propios méritos, por Él, no por mis méritos, ¿verdad? Sino por Él, no por lo que yo haga. Entonces, Él me perdonó en el pasado. Él me perdonó y me da una vida nueva, una nueva oportunidad de vida, ¿verdad? Eso es en el pasado. Cuando yo salí del agua, después de ser bautizado, ¿verdad? A veces me viene el pensamiento, que yo decía, bueno, ya estoy bautizado, ahora sí, ya soy cristiano, ya puedo hacer lo que quiero, porque, y ahorita les explico por qué les digo esto, ya puedo hacer lo que quiero porque yo ya creo en Jesús y vivo lo que quiero, porque yo ya soy de Jesús y finalmente ya soy salvo. Eh, ¿Verdad? ¿Han escuchado esas expresiones? Eh, eh, ¿Por qué yo decía esto? Porque pensaba que una vez salvo, salvo por siempre. Y esto es algo que anda en las iglesias cristianas. Una vez salvo, salvo por siempre. La salvación no se pierde, ¿verdad? Y vamos a ver un poco de eso también que no es bíblico. Entonces, yendo un poquito más, una vez que Dios me justifica, en el pasado, comienza el proceso de santificación, ¿verdad? Dios me justifica en el momento que yo le pido perdón y le acepto como mi Salvador, pero a partir de allí comienza una caminata al lado de Jesús. ¿Cómo se llama este proceso, este acto de caminar todos los días con Dios, con Jesús? Se llama santificación. Una vez que fui justificado en el pasado, por medio del bautismo, por aceptar al Señor Jesús, confesar de mis pecados, fui justificado y empiezo el camino de la santificación. No es que ahí se acaba y listo.
Por eso es que hablamos de que es a 3 tiempos la palabra del Señor. Algunas iglesias les enseñan, ya está bautizado, sí, y ahora sí, ya está listo. No es así. Eso es una gran mentira. A partir de ahí empezamos a prosperar. A partir de ahí empezamos el proceso de santificación, ¿verdad? Entonces, volviendo, ¿qué es justificación? ¿Verdad? Que yo reconozco mi condición y acepto a Jesús como mi Salvador. Entonces, Él me salvó, pero eso no, pero eso es un tiempo pasado. Pero Él me salva diariamente porque todos los días yo decido caminar con Jesús. Y a medida que camino con Jesús, mis hábitos van cambiando. Mi vida va cambiando, mi voluntad se somete a la voluntad de Dios. Eh, y, 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 y esto es, ¿qué cosa? Ser santo. Esto es la santificación. Inicia el proceso de santificación, ¿verdad? En este proceso de la santificación, yo voy a seguir siendo pecador, voy a caer, pero me levanto, me tomo de Jesús y continúo. Ese es el proceso de santificación. Me caigo, me levanto, me tomo de Jesús y continúo. Y no vuelvo a hacer lo que antes hacía. ¿Por qué pasa cuando uno está en proceso de santificación estas caídas? Bueno, porque todavía tenemos la condición pecaminosa en nosotros. Está dentro de nosotros, ¿verdad? Eh, pero aquí viene otra etapa. ¿Qué va a suceder cuando Cristo regrese? En 1 Corintios 15 y en Tesalonicenses dice que todos seremos transformados. ¿Saben qué significa eso? Que cuando el Rey regrese, nuestro Señor Jesús, la naturaleza de pecado que yo tengo dentro de mí es arrancada para siempre. Y yo ya no tengo más deseos de pecar, ¿verdad? En el proceso de santificación, yo caminé al lado del Señor Jesús, guardé sus mandamientos, hice buenas obras porque ya soy salvo por Él. Entonces recordemos, hermanos, la salvación no es por obras, sino las obras son el resultado de la salvación. Es diferente, ¿verdad? Entonces, camino con el Señor Jesús, Él va cambiando mi carácter, Él coloca su ley en mi corazón, en mi vida, yo me torno obediente por naturaleza a su palabra. Cada vez voy a reflejar más el carácter del Señor, ¿verdad? En mí. Cada vez lo voy a reflejar más. Y cuando Él regresa, Él arranca absolutamente todo con lo que estoy luchando. Lo arranca para siempre, porque vamos a ser transformados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama este momento? Glorificación. ¿Cuándo va a ocurrir la glorificación? Cuando el Señor Jesús regrese, ¿verdad? Por eso es que antes del regreso del Señor Jesús, nosotros siempre vamos a estar en una lucha. Vamos a caer, pero vamos a levantarnos. Pero vamos a esforzarnos para estar siempre en la presencia del Señor todos los días, agarrados de Jesús. Y mientras más caminamos al lado de Jesús, experimentamos más el proceso de santificación, ¿verdad? Entonces, hay otro punto. ¿Dónde entra la obediencia en todo esto? ¿Verdad? ¿Dónde entra la obediencia, las buenas obras, el cambio de carácter? Bueno, entra en el proceso de santificación. Cuando empezamos a caminar con el Señor, entra la obediencia. Pero es un tema de caminar con el Señor todos los días. Okay. A ver. Ok. Es interesante, no sé si lo han notado, cuando dos amigos andan juntos, por mucho tiempo, ellos hablan muy parecido. A mí me pasaba, ¿verdad? Empiezan a vestir parecido, tienen gustos parecidos, ¿verdad? O por ejemplo en el matrimonio. En un matrimonio, a medida que los años pasan en el matrimonio, uno se va dando cuenta que hay cosas que antes no le gustaban, pero ahora le están gustando. Oh, me pasó aquí una computadora, perdón. Aquí estamos bien. Hay cosas que antes no le gustaban, pero ahora ya nos están gustando, ¿verdad?
Entonces, la convivencia, prácticamente, ¿qué cosa hace? Que te parezcas más a aquella otra persona, ¿verdad? Y cuando empezamos a caminar con Jesús todos los días, por eso decía que el carácter empieza a cambiar, a reproducirse al mismo carácter del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo se llama este proceso? Nuevamente, santificación. Entonces, ¿qué es santificación en una sola palabra? Caminar con el Señor Jesús en obediencia, ¿verdad? A su palabra. Bueno, dije en una sola palabra, pero lo hice como en una oración, pero es caminar con el Señor Jesús. Jesús me salvó, Él me salvó del pecado y yo reconozco mi condición, pero a partir de ahí empieza un cambio en mi vida. Pero ese cambio no lo hago yo solito, ese cambio aparece a medida que yo voy caminando con el Señor Jesús y Él me va transformando. Yo guardo sus mandamientos, ¿verdad? No porque me salvan, sino porque naturalmente le obedezco por amor. Él coloca su palabra en mi vida hasta el momento que llega la última etapa, la glorificación, ¿verdad? Muy bien. Resumiendo, vimos que la Biblia presenta entonces la salvación en tres tiempos, en pasado, presente y futuro, y que estos son llamados justificación, santificación y glorificación, ¿verdad? Aquí pues, eh, vamos a ver, aquí puse tres palabras que nos van a ayudar también con este tema. Por ejemplo, la justificación nos da, al final de la flecha, lo pueden ver, la justificación nos da el título para el cielo, porque cuando yo soy justificado por el Señor Jesús, Él me garantiza la salvación. La santificación me da la idoneidad para el cielo, me hace apto para el cielo, ¿verdad? Él empieza a trabajar en mí para parecerme más al Señor Jesús, y va quitando lo que no es de Él. Entonces la santificación me da la idoneidad para el cielo, me hace idóneo, porque va cambiando mi vida, mi carácter va transformándose. Y la glorificación significa que Dios me ha transformado para vivir con Él eternamente. Entonces, hermanos, ¿qué es santificación? Repetimos, es caminar con el Señor Jesús, con su presencia. Y vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un ladrón un día se arrepiente, confiesa sus pecados y Dios le torna santo o le justifica. Él ya no es un ladrón, ya no roba más. Está justificado porque Dios le perdonó. Pero una vez que Dios le perdonó porque aceptó a Jesús, él va a seguir robando. Ya no, porque si él empieza a caminar con Jesús, el Señor va a ir cambiando su carácter. Entonces, ¿cómo se llama ese cambio? Otra vez, santificación, ¿verdad? Todos esos ejemplos es para que nos queden más claros. Entonces, eh, el ladrón va a luchar probablemente con el pecado, pero siempre va a tener victoria en la medida que se refugia en las manos de Dios. Él va a estar constantemente luchando para no robar, pero si camina con Dios genuinamente, ¿verdad? Siempre va a tener la victoria. Va a caer, pero se va a levantar también. El Señor va a estar ahí para levantarlo, pero el Señor va a ir haciendo su obra. Y va a llegar un día en que este ladrón va a entrará a vivir en el cielo por una eternidad, ¿verdad? El ladrón fue transformado por completo. Entonces, vemos que la vida cristiana no tiene que ver con un solo paso, tiene que ver con un crecimiento continuo. Por eso es que la salvación tiene que ver también, y esto es bien interesante, con dos palabras, porque la número uno de salvación es elección. Nosotros elegimos. Nadie llega al cielo por obligación o no. Nosotros tenemos que elegir seguir al Señor Jesús. También que la salvación tiene que ver con una relación, ¿verdad? Entonces, hermanos, no existe cristianismo sin relación con el Señor Jesús. No hay cristianismo sin relación con el Señor Jesús. Podemos hacer cosas buenas, incluso guardar la ley, pero si no
o los mandamientos, pero si no tenemos una relación diaria con el Señor Jesús, estamos, como dice mi papá, tostados, estamos perdidos, porque eh, nadie se salva por hacer. Nos salvamos en la medida que vamos relacionándonos con el Señor Jesús, ¿verdad? Bien. Ahora, este detalle. La salvación en 3 tiempos, pasado, presente y futuro, y esto es para que no olvidemos, existen, nos da lo que habíamos mencionado, justificación, santificación y glorificación, pero también nos da 3 palabras que vamos a recordar, y las 3 comienzan en P, para que las recordemos. La justificación me salva de la penalidad del pecado, porque Cristo, el Señor Jesús, me hizo libre. Él me hace justo. La santificación me libra del poder del pecado. Yo ya no soy más esclavo del pecado, porque camino al lado de Jesús. Y la glorificación me libra de la presencia del pecado, porque nunca más habrá pecado en mí. La glorificación, porque vamos a ser transformados. ¿Verdad? Y ¿cuándo sucederá esto de la glorificación? Ya sabemos, cuando venga el Señor Jesús. Entonces, las 3P, por así decirlo, me libra de la penalidad, del poder y de la presencia del pecado. Esto es salvación, para que lo recordemos, las 3P. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1, 2? Dice, vamos a leer. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Mira qué interesante aquí, ¿verdad? Una vida cristiana tiene que ver desde lo físico, también tiene que ver nuestros cuerpos, ¿verdad? Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Cuando hablamos de culto racional, estamos hablando de un culto inteligente, no un culto vacío. Dice culto racional, que tiene su base en la razón y no en la emoción, en las emociones. Muchas iglesias lo que hacen es trabajar en las emociones de las personas. Eso no es así. Luego dice, no os conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vean qué bonito, la palabra entendimiento es traducida como la palabra mente, es decir, su mente se va renovando, y cuando nuestra mente sea renovada, ¿verdad? Vamos a empezar a cambiar. Pero para que exista renovación del entendimiento debe haber Biblia. Esto es fundamental, hermanos. Debe haber Biblia para que exista renovación de entendimiento, ¿verdad? Luego dice, vamos a comprobar porque para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Ahí sí vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que nosotros tenemos la renovación de entendimiento, vamos a probar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, cuando yo camino con Dios, Él me va transformando de adentro hacia afuera. Y de nada me sirve cambios externos cuando el cambio primero no es interno. Los cambios externos tienen que aparecer, pero cuando primero Cristo hace un cambio interno en mi vida, ¿verdad? Eso es así. Ustedes, yo no sé si han visto a esas personas que están acusando a otros, a todo el mundo por lo que hace y no hace, y dicen a otros, tú tienes que vestirte así, hacer así en todo lugar, ¿verdad? Comportarse así. Están en eso nada más, diciéndole a los demás, ¿verdad? Pero cuando nos relacionamos con el Señor Jesús, Él nos enseña que inclusive cómo debemos de vestir, mediante su palabra, cómo debemos de comer, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de hablar, porque inclusive hay un versículo que dice que sean gratos los dichos de tu boca. Entonces, eso es relacionarnos con la palabra para ir cambiando, ¿verdad? Esos son frutos de cambios internos.
porque si solamente cambio lo externo y lo interno no cambia, estoy también nuevamente, como digo, perdido. Tiene que haber un cambio interno, definitivamente. Estas son algunas citas de santificación, ¿verdad? Por ejemplo, Proverbios 4:18 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto, ¿verdad? Es como un amanecer. Nos encontramos con el Señor Jesús en plena oscuridad y conforme caminamos en Él, todo va siendo más claro ante su luz. Es como un amanecer, ¿verdad? Cuando entramos a la justificación, quizás todavía está muy oscuro, pero conforme caminamos en santificación, todo va clareando. No sé si se les pasa a ustedes, pero mientras estemos más, mientras estamos más cerca de Dios, yo en lo personal, más imperfecto me veo. Así es, cuando yo estoy más cerca de Dios, más imperfecto me veo. ¿Cómo es eso? Ya, hay gente que dice, yo soy cristiano, voy al culto, pero andan juzgando y criticando a los demás. No es un cristiano auténtico. ¿Por qué razón? Porque aquel que está más cerca de Dios, como tenemos más luz al estar cerca de Él, pues encontramos más nuestras fallas que las fallas de los demás, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando nosotros estamos en la oscuridad y vemos nuestro rostro en un espejo, ¿verdad? Podríamos parecer perfectos. Mientras hay más luz, más imperfecciones aparecen, ¿verdad? Mientras más caminamos al lado del Señor Jesús, más reconocemos nuestra condición, y al reconocer más nuestra condición, hace que nos aferremos más al Señor Jesús. Esto es importantísimo. Y vean qué interesante esta analogía que el Señor me puso, ¿verdad? Ser cristiano es como un girasol. Y revisando esta planta, es la única flor que sigue al sol desde que aparece hasta que anochece. Como que la sigue. La planta sigue al sol, ¿verdad? De amanecer a anochecer. Es más, vean qué interesante, la misma planta parece el sol. Eso es la vida cristiana, que sigamos al Señor Jesús, tanto que terminemos pareciéndonos a Él. Eso es santificación, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesús nos dio la mejor ilustración sobre santificación, ¿verdad? En Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquel que permanece en mí, este lleva fruto. El Señor Jesús nos llama, Él nos está llamando, y no nos llama a fabricar nuestros propios frutos, sino que por medio de Él empecemos a dar frutos. El Señor Jesús nos dice que los frutos van a aparecer naturalmente. Para que los frutos aparezcan naturalmente, ¿qué cosa debemos hacer? Solo estar unidos a la vid, al tronco, que es el Señor Jesús. Esta es la mejor ilustración. Nosotros somos los racimos, o nosotros somos las ramas, pero nunca podremos dar frutos si estamos separados del tronco. El Señor Jesús dice: separados de mí, nada podréis hacer, ¿verdad? Entonces, que el cristiano no entienda que sin Jesús no puede nada, seguirá desgastando, perdiendo su tiempo, desgastando sus fuerzas, e intentando hacer algo para alcanzar la salvación. Sin Jesús no lo puede hacer, ¿verdad? Nada, no podemos vencer, no podemos luchar con el pecado, no podemos cambiar, no podemos mejorar, no podemos nada. Por eso la salvación se resume en la relación que podemos tener con el Señor Jesús, ¿verdad? Y hay un pasaje muy bonito, un hombre en la Biblia, un hombre llamado Enoch, en el libro de Génesis, que dice que él caminó 365 años, eso dice, con el Señor. Entonces es posible caminar con el Señor. Entonces yo siempre me pregunto, si no pudo caminar 365 años, ¿por qué yo no puedo caminar 365 días al año? Caminar con Dios, y a medida que me relaciono con Dios, mi vida va cambiando. Cada vez tengo menos deseo de caer en el pecado, cada vez el fruto del pecado desaparece, porque mi relación con el Señor Jesús hace que mi carácter revele, ¿verdad?
mi carácter vaya desapareciendo, perdón, mi carácter pecaminoso vaya desapareciendo. Eso es santificación. Por eso nuestra decisión es relacionarnos diariamente con Dios, hermanos, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de la testificación. Y mientras más caminemos al lado de Jesús, Jesús, te vas a dar cuenta que la vida es maravillosa. Yo no sé en este momento qué haría sin mi Señor, de prácticamente nada, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo luchas. En alguna iglesia que le digan a uno que se le va a resolver todo, eso es mentira. Vamos a seguir teniendo luchas. Solo que estas luchas o tormentas ya las vamos a enfrentar con el Señor. Ya no vamos a estar solitos, pero las vamos a enfrentar con Él. No nos vamos a quedar caídos. Él lo prometió. Vamos a levantarnos, vamos a mirar la vida y encarar la vida de manera diferente. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza, un pequeño estudio para hoy. Si alguno quiere que se la pase, me dice con mucho gusto, que el Señor los bendiga, y le doy el pase a doña Vigia. Bueno, gloria a Dios. Dios es fiel con esa enseñanza tan linda que nos trae. La palabra de Dios dice en Salmos 29:11, dice: Jehová dará poder a su pueblo. Ahí ya está hablando de su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y también Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, así como Pablo lo estaba diciendo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es que cuando usted ve a alguien que puede ser muy santo, pero no tiene paz, anda chueco, porque va junto la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios por esa palabra, porque la palabra nos enseña, nos da todas las cosas, las herramientas. Tenemos que escudriñarla día a día. Bueno, yo siempre insisto en la reconciliación de alguna persona que quiera o necesite reconciliarse con el Señor. Quizás tal vez nosotros no, porque estamos unánimes, juntos, luchando para seguir adelante. Pero alguien en algún momento verá este programa en YouTube, este canal, perdón, y quizás el momento oportuno lo verá y necesita reconciliarse con el Señor. Y el diablo es tan mentiroso que le pone una barrera en la cabeza y lo deja que sin palabras, porque no sabe ni siquiera cómo decir algo para arrepentirse, porque lo hace primeramente sentir vergüenza delante de Dios. Entonces, esta pequeña oración de fe, esta oración en algún momento a alguien le ayudará. Hoy, en el nombre de Jesucristo, por la autoridad y el poder que Él me da, por su Santo Espíritu, por la unción del Espíritu de Dios, por la palabra y por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario por mí y por cada uno de nosotros, el Señor hace que podamos tener a mano una buena oración para que en fe nos podamos reconciliar con el Señor. Ahí, al que quiera reconciliarse con el Señor, repita así: Padre Celestial, hoy reconozco que el estar separado de ti me ha traído mucho dolor y sufrimiento, porque me volví al mundo. Me arrepiento, te pido perdón, te pido que tengas misericordia de mí, que no borres mi nombre del libro de la vida. Quiero vivir una vida consagrada a ti. Ayúdame a caminar en tu palabra y ser mejor cada día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Padre Celestial. Muchas gracias por tu amor y misericordia para conmigo, porque Cristo viene muy pronto y quiero ser digno para irme con Él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así también, la oración para recibir a Jesucristo es una oración sencilla. No es solamente este patrón de oración que estoy haciendo, sino es algo que puede llevar a alguien a recibir a Cristo en su corazón. Alguien necesitado, porque todos un día fuimos necesitados de recibir a Cristo en el corazón, porque somos nada sin Él, y con Él lo somos todo, porque ya somos hijos y no bastardos. Padre Celestial,
En esta hora me arrepiento de todo corazón y reconozco que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido, que me tienen en esclavitud y que ya no quiero seguir así. Yo confieso que Jesucristo es tu Hijo, que murió en la cruz por mí, que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Te pido, Padre Celestial, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Enséñame por tu Santo Espíritu a caminar por tus caminos verdaderos. Ayúdame a permanecer en todo el camino hasta que tú vengas. En el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias. Amén y amén. Así también vamos a hacer la oración final. Esa oración final que es la que nos da el resumen de lo que Pablo nos explicó hoy, y que no seamos simpatizantes, sino que seamos partícipes, estemos en el escenario como Dios quiere que lo estemos. Gracias, Padre Celestial, por esta reunión tan provechosa, por la enseñanza de hoy, que no seamos oidores olvidadizos, que no seamos solamente simpatizantes de tu palabra. Ayúdanos a ser esforzados y valientes, a depender de ti un día a la vez, porque ayer nos ayudaste, pero ayer ya no está y mañana tampoco ha llegado. Hoy es el día que te necesitamos para terminar este día y poder permanecer en fe que veremos el mañana, y que igualmente nos sustentarás y ayudarás como hasta hoy lo has hecho. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque nos has soportado, porque no nos has consumido, porque nos tienes paciencia, porque seguimos pecando en este mundo lleno de pecado, pero que tú, Señor, mientras tengamos la boca con esa disposición de decir, de confesar el pecado, tú nos libertas nuevamente. Y muchas veces, Señor, lo has hecho. Tú no dejarás al justo caído, sino que tú harás en nosotros que todos los días seamos justificados. Muchas gracias, Señor, porque pronto nos levantarás. Muchas gracias, Señor, porque muy pronto escucharemos la trompeta, y esa trompeta la escucharán los que tienen los sentidos totalmente ejercitados, los que estamos creyendo, los que estamos amando tu nombre y también esperamos tu venida. Muchas gracias, Padre Celestial. Bendigo a cada uno de los que aquí hemos estado, y también, Señor, te doy gracias por esta nueva oportunidad de este Sabbat que está terminando, y nuevamente ya mañana inicia, en la esperanza que tenemos de ver el mañana, el primer día de la semana. Llénanos, Señor, en los diferentes trabajos que cada uno tenga, en la esperanza, porque la esperanza tenemos confianza en ti, en los que esperamos en ti, Señor, que veremos tu gloria en muchas cosas. Así también, Señor, tendremos la esperanza de ver un mañana y saber que tú eres el que nos sustentas. Todos los días, en la mañana es la misericordia y por la noche es tu fidelidad. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Santo. Muchas gracias a todos los que sacaron el ratito por estar aquí, y también a los que un día verán este canal de YouTube, que sea de gran bendición. No importa el país donde esté, estas ondas llegarán hasta cada rincón del mundo, como dice la palabra. Muchas gracias y buenas tardes. Que Dios los bendiga.